En la lección número 5 vamos a explorar algo que quizás ya hemos experimentado. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia, a la luz de la historia de un personaje muy interesante de la Biblia, de uno de esos libros. Y vamos a descubrir que tal vez lo que le pasaba a este personaje, ya diré quién es, nos pasa muy a menudo a nosotros. Y agradecemos a nuestro pastor René Perla, que ahora ha podido hacer el tiempo de su agenda muy ocupada para poder compartir algunas lecciones, porque la historia de esta semana, pastor, va a estar muy aleccionadora para nosotros. Así es. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para explorar el tema las excusas de la misión, que a veces nos excusamos en la misión. Así que vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, esta semana queremos pedirte que ilumines nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos aprender cómo tú puedes trabajar con nosotros y en lugar de poner excusas, comenzar a permitirte dirigir nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La semana pasada, pastor, en la lección se nos habló de Abraham y Abraham fue una persona muy dispuesta para la misión. Y bueno, en la Biblia encontramos a muchas personas así. El caso de Isaías, por ejemplo, que es el texto bíblico a memorizar durante esta semana, cuando se le pregunta, o cuando se pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Isaías responde prontamente, aquí envíame a mí. Pero vamos a hablar de Jonás. Y Jonás no es precisamente el modelo de alguien que le gusta ir, pastor. Pero quizás en lugar de comenzar a estigmatizar a Jonás, nos gustaría que usted nos ayudara a pensar en el tema de hoy, que es nuestras excusas, en primer lugar, el miedo. ¿Había alguna razón por la cual Jonás realmente no quisiera ir a Nínive, que la historia la conocemos? Dios le encomienda a ir a Nínive a Jonás y él no quiere ir, y que parte de estas razones tenga que ver con el temor que él tiene, porque esto sería así. Bueno, en esta lección vamos a explorar esta interesante historia, creo que muy conocida y por supuesto tiene elementos sobrenaturales que tal vez no son esos los que nos vamos a concentrar, sino en el tema de la misión. Con Jonás, Dios está cambiando la estrategia misionera. Recordemos que con el pueblo de Israel, Dios había hecho y les había indicado a ellos que Él los iba a bendecir a ellos. Y entonces las naciones iban a llegar hasta donde ellos estaban. Era como un gran imán, iba a atraer, las naciones iban a escuchar, comenzar a darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo en su medio. Pero aquí Dios está enviando fuera de las fronteras de Israel a Jonás. Lo está enviando a predicar a los ninivitas, a los asirios. Y la Biblia nos da algunas referencias, de hecho aparecen ahí en la lección algunos textos que usted puede estudiar en otro momento. Aparecen estos textos donde se nos habla acerca de la barbarie que cometían estos pueblos. Sí. Parece que esto no es nuevo, bueno, no parece. En realidad, desde que el pecado entró a este mundo, dañó tanto la naturaleza humana que el ser humano sin Cristo, sin la guía del Espíritu Santo, es capaz de hacer las peores cosas. Y estas eran naciones, en este caso los ninivitas, eran tan crueles que podían dejar tirados los cuerpos muertos de las personas, hacer toda clase de cosas con sus enemigos, aquellos a quienes ellos intentaban conquistar. Yo creo que no hay duda que uno de los factores que estaba impidiendo a Jonás decirle al Señor, yo iré, era el miedo. Pero creo que no es el único, y aunque tal vez nos adelantaríamos a la lección, habían ahí algunos problemas teológicos, que al final era el trasfondo de todo. Porque si tú amas a Dios, si tú escuchas su llamado, y entonces tú respondes, yo iré, aunque puedas tener miedo, aunque sabes que hay obstáculos, tú los vas a vencer en el nombre de Jesús. Claro. Pero parece que Jonás tenía un problema allí, tenía un problema de miedo a las personas, pero increíblemente tenía un problema de un temor de que Dios obrara de una manera diferente de la que le estaba pidiendo a él. Ahora, en esta primera sección, a mí me sorprende cómo Jonás es capaz de decirle no al Dios del cielo. Sí. En una empresa, en un trabajo común y corriente como los que podemos tener,
realmente decirle no a quien está dando las órdenes, al encargado, al jefe. Ahora, ni se diga mucho menos al dueño de la empresa. Imagínate que el dueño viene y te da una orden y tú dices no. Entonces, ¿cómo se tomaría eso? Y Jonás se atreve a decirle no al rey del universo. Y no solo le dice no, sino que ahora activamente busca ir al lugar contrario al cual Dios lo había llamado. Aquí realmente me hace ver lo reacio que puede ser el ser humano a la misión y la gran compasión de Dios, su infinita misericordia y gracia que condesciende y que en ese momento aparentemente acepta el no de Jonás. Y ahora, pastor, porque me llama mucho la atención esa perspectiva que está presentando, y claramente vemos a un Jonás que lo veremos ya en los días siguientes, toma una dirección contraria, pero ahora me resulta una pregunta, pastor. Nosotros tal vez no seamos como Jonás, que digamos un no abiertamente y nos vamos en dirección contraria, pero para tratar de ver nuestra realidad, ¿cómo es posible que nosotros también terminemos diciendo no a Dios, tal vez de manera más, ¿qué puedo decir? Diluido, tal vez de manera un poco más sutil. Sutil, gracias por la palabra, de manera más sutil, y pretendamos que estamos haciendo la misión o que estamos haciendo algo, pero al final no lo estamos haciendo. Bueno, hay varias maneras de decir no y es bien interesante. Uno lo puede ver en un comportamiento de grupo colectivo cuando se menciona, por ejemplo, algo y simplemente la gente se queda impávida, no se mueve, no dicen sí, no dicen no, no reaccionan simplemente no reaccionan. Es lo que estaba pasando allá una vez cuando Elías le dice al pueblo, bueno, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses quienes sirvieron sus padres. Bueno, eso lo tenemos en Josué, pero también, lo tenemos en Josué 24:15, pero también tenemos en el caso de Elías, que le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Parece que tanto en el caso de Elías como en el caso de Josué, el pueblo simplemente no estaba reaccionando se les ponía a ellos la vida o la muerte, las bendiciones o las maldiciones. En el caso de Elías, seguir al verdadero Dios, o a Jehová, o seguir a los Baales, o a Baal y los otros dioses. Pero como que el pueblo queda así, ok, no te digo sí, no te digo que no, pero simplemente aún, como se ha dicho, el silencio es una respuesta. Sí. El silencio es una respuesta. El no llegar a una asignación, pues ni digamos siquiera el no hacerlo, que obviamente sería una negativa, pero hay muchas veces que nosotros decimos no, o es más, podemos hasta decir sí, pero no obramos. Y Jesús contó una parábola de esto, de unos hijos que fueron enviados a trabajar a la viña de su padre, y uno le dice, no voy, así tranquilamente como Jonás. El otro dijo, sí voy, pero a las horas de las horas, el que dijo no voy, fue, y el que dijo voy, no fue. Entonces, tristemente, ahora nosotros también, al igual que Jonás, con el mismo atrevimiento, diría yo, podemos quedarnos inactivos, pasivos ante la orden que Dios nos da, o peor aún, o más bien de la misma manera que es desafiante hacia Dios, podemos simplemente no decir nada en contra, pero simplemente no actuar. No actuar. Y ahora, pastor, como era una realidad, para terminar nuestra reflexión de hoy, que Nínive era aterradora, ¿cómo podemos enfrentar esos desafíos que realmente nos dan miedo? Ahí están las circunstancias, no las podemos negar, pero ¿cómo podemos enfrentarlas? Ya usted lo dijo antes, veríamos cómo Dios se encarga de todo, pero ¿qué podemos hacer nosotros para comenzar a derribar esos temores que tal vez nos están separando de las personas? Bueno, la misión no es fácil y hay desafíos que son reales. Hay desafíos que son reales. Hoy por hoy tenemos misioneros en lugares que si ellos dijeran, yo vengo aquí en nombre de la Iglesia Adventista, simplemente o acabarían presos o los expulsan del país, o en el peor de los casos, pues ya no quedarían con vida. Pero, sin embargo, hay personas que están yendo porque aman a Jesús. Cuando el amor a Dios es más fuerte que el temor, entonces la persona puede avanzar
confiando en la promesa que Dios ha hecho. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque saben que es una tarea que no es de ellos, no es de ellos. Es una tarea que ha sido dada por Dios y Dios mismo se encargará de que esta obra pueda concluir con éxito. Aunque yo no digo no debemos sentir temor porque somos humanos, pero si yo les digo no debemos sentir temor, me refiero al temor irracional, el que paraliza. También como ser humano, sentir aprehensión, miedo, pero no debemos permitir que esas cosas nos paralicen al punto de decir que no. Siempre debemos aceptar la responsabilidad que Dios nos da, aunque al principio puede ser que haya una negativa, pero no con mala intención, porque de hecho, hermano Gerson, tenemos historias en la Biblia de personas que al principio le dijeron no a Dios. Sí. Ahí está Moisés, que fue llamado por Dios para ir a Egipto y liberar a su pueblo, y Moisés dijo, no Señor, yo no puedo, mire, y comenzó a ponerle excusa, pero él era honesto de corazón, no era porque no quería ir, sino que veía los desafíos. Entonces usted decía, ¿cómo comenzar? Yo pienso que hay que ver los desafíos y presentarlos delante de Dios y decirle, Señor, estos son los desafíos. No te digo que yo puedo hacerlo solo, no quiero hacerlo solo, no te digo que no me tiemblan las piernas, claro. Pero Señor, si tú mandas, yo voy, solo dime cómo voy a hacer ante estos desafíos. Ore a Dios, hable con Dios. Yo estoy seguro que Dios va a abrir las puertas. Sí, yo quiero, pastor, que hoy ore por nosotros por eso, para que cada uno tiene sus propios desafíos, cada uno enfrenta sus propios temores a la hora de cumplir con la misión. Ayúdenos en esta oración para que el Señor nos ayude a ver que podemos entregárselos a Él, como usted nos lo ha dicho, y que Él se irá encargando de que podamos realizar la obra para la que nos ha encomendado. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos das esta lección maravillosa en la cual nos recuerdas que tú eres el gran Dios del cielo, soberano del universo, que nos ha llamado y encomendado a una tarea, a una misión que es sagrada, de proclamar tu amor al mundo entero. Reconocemos que esta tarea es demasiado desafiante y que aunque hoy los ninivitas a los que vamos a ir ya no son asirios de nacionalidad y tal vez ya no son personas crueles y bárbaras como las que había en la antigüedad, pero ahora a través de filosofías, a través de tecnologías y entretenimiento, las personas también son desafiantes. Oramos, Señor, para que en tu nombre nosotros podamos ir y podamos mostrarles tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.